No, madurar es entender que el café se toma sin azúcar. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast de medicina, Podmédicos, en donde puedes estudiar sin la necesidad de leer. Antes de empezar, queremos agradecerte por compartir estos minutos con nosotros y hoy continuamos el capítulo y el tema de diabetes. Y hoy es el apartado de tratamiento. Y como siempre, Miguel Cañón acompañándonos. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal, Ala? Pues aquí vamos con otro episodio de la serie de diabetes, así que vamos a ponernos bien dulces. Bien Hay que dulcecitos. recordar, en los capítulos anteriores lo que ya hablamos. Tuvimos la oportunidad de hablar de factores de riesgo, de fisiopatología, pasamos por los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 y hablamos de cómo Homero Simpson tiene diabetes y exploramos su caso. Si no lo has escuchado, te invitamos a ir a Spotify o a tu aplicación de podcast favorita y si te gusta, pues lo compartes y le das like. Así que, pues bueno, hoy vamos a pedir un tintico, un café negro, ojalá sin azúcar. Bien, en este punto ya tenemos estudiado a nuestro paciente. Ya usamos nuestra herramienta de Find Risk. Ahora iremos recordando y haciendo un paso a paso para saber qué actuación debemos tomar en nuestra práctica clínica con respecto al tratamiento. Es momento de recordar el capítulo anterior. ¿Qué te acuerdas de Find Risk? Bueno, en el capítulo anterior que tú lo mencionaste perfectamente, que hablamos de Homero Simpson y correlacionamos que él tiene diabetes, pero al final hablamos de la puntuación de Findrix, que es una herramienta que nos permite hacer el screening de diabetes. Y hablamos que si la puntuación del Findrix es menor de 12, se debe educar al paciente y dar seguimiento. Por lo tanto, si una puntuación es mayor a 12, debemos hacer el screening de diabetes y medir los niveles de glucosa en plasma sanguíneo. Si tenemos un test de Findrix con una puntuación mayor o igual a 12, medimos los niveles de glucosa en sangre. Si la glucosa es menor de 100, pensamos en niveles normales y descartamos diabetes. Por lo contrario, si la glucosa en plasma oscila entre 100 y 125, se debe solicitar una hemoglobina glicosilada o una tolerancia oral a la glucosa. Así pues, si la hemoglobina glicosilada es menor a 5.7 y la glucosa es menor a 140 en la tolerancia oral a la glucosa, hablamos de que el paciente tiene una tolerancia normal a los carbohidratos. Miguel, ¿qué paso sigue? Pues bueno, ya teniendo estos valores de haber tomado una glicosilada, si encontramos que se encuentra dentro de 5.7% a 6.5% o con una prueba de tolerancia a la glucosa entre 140 a 199 miligramos decilitro en ayunas, podríamos hablar de una prediabetes. Y finalmente, tenemos que contemplar el último escenario. En realidad son dos escenarios que podemos pensar en la última etapa de este algoritmo. Uno para clínico solamente y otro para clínico y clínico. Entonces, digamos que si la glucosa en plasma de ayunas es mayor a 126 miligramos decilitro, y pues este número suena muy caprichoso, pero en realidad es el punto de corte por el cual podemos determinar realmente en una campana de distribución normal cuántos pacientes podemos agarrar y prevenir complicaciones, o una tolerancia oral a la glucosa con carga de 75 que tenga un resultado mayor de 200 miligramos, o en su defecto, si tenemos una glicosilada mayor a 6.5, decimos el paciente tiene diabetes.
Pero en el otro escenario, digamos que solamente contamos con una glucosa al azar o encontramos de manera incidental una glucosa al azar mayor de 200 miligramos de decilitros, más la sintomatología típica de la diabetes, polidipsia, polifagia, poliuria, hablamos también de un diagnóstico certero de diabetes. La primera actuación para este tipo de pacientes consiste en educar al paciente y a su entorno de cuidadores, ya teniendo pues como tal un diagnóstico. Se debe dar recomendaciones a los pacientes en cambios de estilo de vida y vamos a entrar dentro de las recomendaciones no farmacológicas, que son las más inmediatas, las más rápidas de hacer, las que tenemos a la mano, que es... Y las que se le deben hacer no solo a los pacientes con diabetes, sino a todos los pacientes. Claro, hay que entender que pues, el Fine Risk también nos calcula de cierta forma algún riesgo cardiovascular, ¿listo? Dentro de las preguntas que se hacen. Ahora bien, como a manera de recomendación o sugerencia, podemos hablar de ciertas medidas no farmacológicas, como comer mínimo 5 porciones de fruta o verduras al día, evitando aquellas frutas ricas en azúcar, banano, uvas, mango dulce, piña, no consumir dulces ni bebidas azucaradas, evitar los productos de panadería ultraprocesada, digamos que pan, galletas, postres, los paquetes que vienen también de la misma línea de comidas ultraprocesadas, los fritos o productos industrializados, como veníamos comentando. También aumentar el consumo de fibra, como avena en hojuelas, legumbres, almendra, quinoa y agua. Si no tiene alguna otra comorbilidad que lo contraindique, ¿no? Cuestión que hablamos en el capítulo de fisiopatología del beneficio de la dieta alta en fibra con respecto a la susceptibilidad de la insulina. Adicionalmente, procurar que los productos lácteos que consuman sean bajos en grasa y en azúcar o sin azúcares adicionados. Intentar manejar porciones de comida más pequeñas, pero mejor distribuidas en el día. Digamos que hay 3 comidas principales por nuestra forma cultural de comer, cada una con su porción de proteína, cada una con su porción de verdura. Y las otras comidas, pues consumir más bien un entrepié, el cual permita tener unos niveles de glucosa estables en el día y no tener como estos grandes picos dados o proporcionados en grandes ingestas de comida, ¿vale? Como que otras recomendaciones nos puedes dar, Juan. Bueno, adicionando a la dieta, es importante que los pacientes, no solo con diabetes, sino también pacientes que tengan riesgo cardiovascular, disminuyan el consumo de sal a máximo 2 gramos al día o 1 gramo si tiene un riesgo cardiovascular elevado y además es diabético. Además se recomienda dejar de fumar, evitar estar en contacto con personas que fuman, ¿vale? Ser fumador pasivo también es una medida no farmacológica. Y por supuesto, realizar ejercicio aeróbico o anaeróbico mínimo 150 minutos a la semana, que pueden ser 30 minutos diarios de andar, de caminar, actividades deportivas de 50 minutos 3 veces a la semana. Recordar que si hay algún limitante, los ejercicios en piscina quedan perfectos. Hablando del ejercicio, es importante también entender que, bueno, es actividad física. Con actividad física hablamos de cualquier actividad que te acelere el corazón, ¿listo? Independientemente de la actividad que sea, lo importante o el enfoque que se le da desde la Organización Mundial de la Salud es la reducción del tiempo de sedentarismo, en realidad. Que te estés moviendo, ¿listo? Exacto. Y esos movimientos tienen que estar pensados en, ay, voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque muchos pacientes dicen, doctor, es que mi trabajo es caminar. Sí, pero es que tú estás pensando en tu trabajo y no pensando en hacer ejercicio y son cosas muy diferentes porque cuando tú estás haciendo ejercicio, la respiración es diferente a cuando tú estás caminando de X punto a Y punto por motivos laborales. Además, tenemos que tener controladas el resto de las enfermedades para disminuir el riesgo de complicaciones. Se debe humectar la piel con vaselina o con crema humectante todas las noches. Esto evitará las lesiones y futuras complicaciones de las neuropatías que genera la diabetes. Y por supuesto, realizar el seguimiento de los exámenes solicitados por su médico de cabecera. Todo esto es con el objetivo de minimizar el efecto de los factores de riesgo cardiovasculares y otros factores a largo plazo.
Merece la pena recalcar que todos esos tratamientos no farmacológicos deben moderarse en función de los factores individuales como la edad, la esperanza de vida y las comorbilidades. Ya una vez el paciente está individualizado, debemos optar por un enfoque de comunicación activa con el paciente, una adecuada relación médico-paciente para que exista una mejor receptividad por parte de ambos. Dependiendo del perfil de paciente, se debe reevaluar el manejo cada 3 a 6 meses para limitar la inercia terapéutica. Desde esa evaluación se deben pautar los objetivos de tratamiento, como las opciones de manejo y el control glucémico. Miguel, es muy importante esta parte de la relación médico-paciente. Además, es importante el control glucémico, pues la mejoría del manejo glucémico reduce el riesgo de complicaciones microvasculares en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cada caída del 1% de la hemoglobina glicosilada se asocia con mejores resultados a largo plazo sin ningún efecto umbral. Sin embargo, a medida que los niveles de hemoglobina glicosilada disminuyen por debajo del 7%, el riesgo absoluto de complicaciones microvasculares se vuelve bajo. Miguel, ¿qué nos habla la ADA de los objetivos terapéuticos? Pues bueno, un objetivo razonable de la terapia podría ser un valor de glicosilada menor al 7% o a 53 milimoles mol para la mayoría de pacientes. Sin embargo, es importante individualizarlos. Para lograr este objetivo, la idea es que tengamos un control glucémico, glucometría en ayunas de 80 a 130 y una glucosa postprandial de 90 a 120 minutos después de la primera comida, inferior a 180, decimos que podríamos tener un control glucémico adecuado. Por lo general, las metas de glucemia en adultos mayores y en aquellos pacientes con comorbilidades, antecedentes de hipoglicemia grave o efectos adversos a medicamentos significativos, debido pues, a que la mayoría de pacientes pueden cursar con una polifarmacia, se espera que sean menos estrictas. Digamos que pues, en adultos mayores nosotros la tenemos a ser más laxos con respecto a los objetivos terapéuticos. Entonces, con la ADA 2022 tenemos un objetivo para estos adultos mayores de una glicosilada menor al 8%, menor de 64 millimol mol. Y la idea es que pues, los pacientes se acojan al tratamiento, ya que pues, se ha demostrado que no tienen como una mejor posibilidad de beneficiarse de una terapia más intensiva. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, con diabetes dentro del embarazo, uno suele ser un poco más restrictivo debido a las complicaciones del dúo materno-fetal. Las metas es mantener la glicosilada en menos de 6%. Y bueno, Juan, ya hablamos de los objetivos terapéuticos, de las medidas no farmacológicas para el tratamiento de diabetes, pero es hora de entrar en el cambiante mundo de la farmacología. Día a día y año a año cambia. Es increíble. Sí, estoy fascinado porque los medicamentos que se vienen lanzando o sacando o estudiando alrededor del 2019 son maravillosos y han cambiado el mundo de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal crónica. En cuanto a la diabetes, el manejo farmacológico de primera línea, por consenso, sigue siendo la metformina, asociada a las recomendaciones que mencionamos anteriormente, ya que es un medicamento seguro, económico y además reduce el riesgo cardiovascular y la muerte. La metformina ya está disponible en forma de liberación inmediata para la administración 2 veces al día o como una forma de liberación prolongada que se puede administrar una vez al día. Los principales efectos secundarios de la metformina son la intolerancia gastrointestinal debido a la hinchazón, las molestias abdominales y la diarrea. Estos se pueden mitigar mediante el ajuste gradual de la dosis, además de que la metformina se puede usar de forma segura en pacientes con tasas de filtración glomerular estimadas reducidas. Pero mira, Miguel, te voy a dar un dato curioso de la metformina que ha sido motivo de pregunta en el examen MIR en España y en el ENARM en México, y es que la Ok, metformina está asociada a deficiencia de vitamina B12 y a empeoramiento de los síntomas de la neuropatía. ok, una perla clínica. Pues bueno, como lo mencionamos al inicio, la idea es evaluar e individualizar a los pacientes. Y la ADA nos propone 5 días de tratamiento teniendo en cuenta las comorbilidades de los pacientes. El paciente con enfermedad cardiovascular, y empezamos nuestro recorrido, tenemos la posibilidad de iniciar un agonista del receptor GLP-1 o un inhibidor
del SGLT2, receptores que hablamos durante nuestro capítulo de fisiopatología. En paciente con insuficiencia cardíaca, aquí el orden se invierte un poco. Se prefiere iniciar con un SGLT2, pero podemos agregar un agonista del receptor GLP-1 cuando el primero no es posible darlo o está contraindicado. Por ejemplo, cuando la tasa de filtración glomerular del paciente está en menos de 30 mililitros por 1.73 metros cuadrados minuto. Ahora bien, pasemos a este caso, cuando tenemos un paciente con filtración reducida. ¿Qué hacemos, Juan? Bueno, cuando el paciente además de diabetes tiene una enfermedad renal crónica, aquí nuevamente los inhibidores del SGLT2 tienen el privilegio, especialmente por los resultados que mostraron el estudio EMPA-REG, el estudio CANVAS, el estudio de CLARE, pero fundamentalmente el estudio CREDENCE, con una población específica de diabetes y enfermedad renal crónica, que en estos pacientes mejoró no solo la hemoglobina glicosilada, sino que redujo el riesgo cardiovascular y, según la odds ratio, tiene un beneficio protector cardiovascular. En el paciente en el cual no existe ni enfermedad coronaria, ni enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ni enfermedad renal crónica, ni insuficiencia cardíaca, pero que el peso es lo que nos importa, o sea, este paciente obeso, nuevamente, el medicamento de elección debería ser los agonistas del receptor GLP-1 y específicamente el semaglutide o con su nombre comercial el Ozempic, que son fármacos que privilegian con el fin de reducir la adiposidad visceral fundamentalmente en todas las consecuencias cardiometabólicas, que esto también es lo que están usando muchos endocrinólogos para el tratamiento de la obesidad y que también lo recomienda la ADA 2022. Fíjate que los GLP-1 se están posicionando a tratar de buscar un nivel muy similar al que tiene la metformina. Son aquellos agonistas que realmente se beneficia el paciente y que a la larga la disminución de riesgo, estudiando estos metaanálisis, bueno, se disminuye un montón, ¿no? Y por último, tenemos una quinta vía de manejo, que es cuando la hipoglicemia es el problema que nos preocupa. Digamos que si tenemos un paciente con historia de hipoglucemias. Así pues, tenemos los DPP4 como una excelente opción a los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de CGLT2 y las glitazonas. Por otro lado, existe una práctica común y es iniciar terapia de insulina en pacientes que presentan niveles de glucosa en sangre mayores a 300 miligramos de decilitro o una glicosilada mayor al 10%. Ahora bien, si el paciente tiene síntomas de hiperglicemia, es decir, poliuria, polidipsia o evidencia de catabolismo, también se beneficia del inicio de insulinas. Como lo mencionamos anteriormente, las estrategias terapéuticas, sea farmacológicas o no farmacológicas, se basan en la buena relación médico-paciente y la ADA lo recalca con el manejo de la insulina, pues los médicos deben evitar usar la insulina como una amenaza o describirla como un signo de fracaso o castigo personal. Más bien, se deben enfatizar la utilidad e importancia de la insulina para mantener un control glucémico, una vez que la progresión de la enfermedad supere el efecto de otros agentes. Es muy importante recordar que la construcción del mito sobre el daño o los riesgos que implica tener insulina también va sobre el miedo de los pacientes, y es la relación terapéutica que tengamos con nuestros pacientes la que le va a dar la confianza a el diabético de poder utilizar su insulina sin miedo y poderla utilizarla bien. También encontrarnos cómo le fue con su terapia y así realizar ajustes de los cuales se beneficia tanto el paciente como nosotros, incluso hasta el sistema de salud, disminuyendo los riesgos de complicaciones. Pero bueno, Juan, háblame de la insulina basal. ¿Cómo se ordena eso? Bueno, pues primero, hablando de las insulinas, la ADA propone la insulina basal, que por sí sola es un régimen inicial de insulina muy conveniente. Y según las recomendaciones y el paciente se puede añadir a metformina. Podemos iniciar la insulina basal asociada a metformina si el paciente lo requiere. Y otros agentes como lo mencionamos en estas 5 vías de tratamiento teniendo en cuenta las comorbilidades. Las dosis iniciales de la insulina van en función del peso corporal, con dosis que oscilan entre el 0.1 a 0.2 unidades kilogramo día.
y también, dependiendo del grado de hiperglucemia, con un ajuste individualizado de días a semanas según sea necesario. Por eso también es importante que el paciente se controle su azúcar en sangre. Pero Miguel, ¿cuál es el efecto de la insulina en los pacientes con diabetes? Pues bueno, la idea es tener un control que en la práctica sería como lo haría el propio cuerpo de una manera fisiológica. Esto es la idea de un bolo basal, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? La acción principal de la glucosa, además de controlar el azúcar, es restringir la producción de glucosa endógena, o sea, hepática, y limitar la hiperglucemia durante la noche y entre las comidas. ¿Qué insulina debemos utilizar para el control de la glucosa en ayunas? Pues bueno, empezando por las basales, vamos a buscar una insulina que tenga una vida prolongada. ¿Listo? Dentro de las vías prolongadas tenemos intermedia, prolongadas y ultra prolongadas. Digamos que bajo esta lógica tendríamos la NPH, la alargina y la determir, que se pueden incluso asociar, y hay presentaciones comerciales, a agonistas de GLP-1. ¿Listo? Lo cual aseguramos que el paciente se le reduzca potencialmente el riesgo tanto de hipoglicemia sintomática debido a el tiempo de vida media prolongado, y a la reducción de complicaciones como hipoglicemia o hipoglicemia nocturnas que podemos ver en las insulinas de más corta vida, ¿de acuerdo? Ahora bien, si persisten las fluctuaciones del el nivel glicémico, dado que pues, la idea es que a nuestros pacientes les enseñemos cómo llevar un control glucométrico, ¿qué podríamos hacer? Digamos que estamos fuera de metas. Ok, perfecto. Pero digamos que con el esquema basal no es suficiente. Digamos que todavía persisten las fluctuaciones y estamos por fuera de esas metas de 140 o 180 de glucosa. Dado que, pues, como somos médicos ajuiciosos, pues enseñamos a nuestros pacientes cómo llevar un control glucométrico. ¿Qué podemos hacer, Juan? Bueno, cuando los pacientes aún no logran un adecuado control glucémico y existen estas fluctuaciones, muchas personas van a requerir insulina preprandial y pasaríamos al esquema basal bolo que comentaste anteriormente. Entonces, muchas personas con diabetes tipo 2 requieren dosis de insulina antes de cada comida, además de la insulina basal, para alcanzar estos objetivos glucémicos. Una dosis de 4 unidades o el 10% de la cantidad de insulina basal en la comida más grande o en la comida con mayor excursión postprandial, en una estimación segura para iniciar la terapia. 4 unidades o el 10%. Reiterando, podríamos continuar hablando del tratamiento, ya que como tú lo mencionaste, hay personas que se pueden beneficiar de la terapia combinada, que afortunadamente ya tenemos la combinación entre insulinas de acción prolongada con antagonistas del receptor GLP-1, que añadida a la insulina basal o dosis múltiple, vamos a tener un adecuado control. Y esto lo vemos en el claro ejemplo del ensayo controlado aleatorio Dual 8, que demostró mayor durabilidad del efecto del tratamiento glucémico con la terapia combinada del GLP-1 insulina en comparación con la adicción de insulina basal sola. Sí, fíjate que ahorita lo que se está buscando, no solamente desde el beneficio del paciente, sino también desde la comodidad y la adherencia al tratamiento, es buscar formulaciones que sean prolongadas. Digamos que hay combinaciones de GLP-1 y homólogos de la insulina que pueden durar 24 horas, 72 horas, hasta una semana, como es en el caso de la mezcla de semaglutida con determir, o semaglutida con o liraglutida con glargina, la cual genera un beneficio y una adherencia a tratamiento bellísima en nuestros pacientes. Y Ahora claro, bien, los pacientes dejan ese miedo de que, doctor, la insulina me deja ciego. es cierto. Además, dentro de los formatos de presentación, estamos pasando desde la jeringuilla que venía con su ampolla, tenía el paciente que sacarla, ver la jeringa, introducirse una aguja, a presentaciones donde, aunque haya de por medio una jeringa, no se ve la aguja, es autoaplicable, es mucho más sencillo de regular, tiene menos riesgo de complicaciones asociadas al formato o la presentación farmacéutica, y adicionalmente pues los pacientes no lo ven tan grave, ya no lo ven desde, uy, me estoy inyectando tal cual persona con farmacodependencia, sino como, hola, esto es un medicamento más, y lo he visto también en mis pacientes que le hemos podido hacer el cambio
a una presentación de acción prolongada, ¿vale? Por último, yo sé que este tema es largo y tedioso, pero gracias a las nuevas terapias que buscamos dentro de la medicina para cumplir estos objetivos terapéuticos, encontramos también otros fármacos que reducen el riesgo de muerte y que son protectores, como los inhibidores de CLGLT2. Y así pues, redondeando este gran capítulo acerca de la terapia y de los manejos no farmacológicos y farmacológicos, esperamos que haya sido de tu agrado. Así que gracias por estar por acá. No olvides seguirnos en redes sociales, en Instagram, Twitter, como @podmédicos, donde podrás encontrar material académico con información actualizada y de la mejor calidad. También, si lo que buscas es información para pacientes o para cuidadores de pacientes, puedes seguir en Instagram a @MiguelCañónMD. Este capítulo fue auspiciado por ninguna casa farmacéutica. No tenemos ningún interés, conflicto de interés.